¿Cómo estás? Soy Flor, coach en salud nutricional integral y lectora de registros akáshicos. En el día de hoy, en este video, en esta clase, te voy a contar y te voy a compartir la información sobre la proteína. ¿Qué son las proteínas? ¿Qué fuentes de proteínas encontramos? Y al mismo tiempo, al brindarte esta información, te voy a acompañar y te voy a invitar a que tú puedas aplicar el discernimiento, ¿sí? Nadie más que tú mismo sabe lo que tu cuerpo necesita y cuándo lo necesita. Muchas veces nos pasa que no podemos saber eso porque tal vez estamos un poco desconectados de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias necesidades, pero no hay ningún inconveniente, porque eso es un portal y es una oportunidad para que puedas, a partir de este momento, empezar a conectar con tu cuerpo, con tus necesidades, con tu salud a todo nivel. Bien, esta información está detallada en el sitio web www.mfmindful.com. De igual forma, aquí lo hacemos un poco más dinámico en este video. Y es también saber que lo que es la proteína en el mundo nutricional es un tema súper debatido. ¿Cuánto hay que consumir? ¿Qué tipo de proteína consumir? Etcétera, etcétera. Hay información cruzada, hay información, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso es lo que está sucediendo mucho últimamente respecto a la nutrición, respecto a la salud en líneas generales. Y seguramente si estás en este sitio lo has visto y si no lo has visto, te invito a observar, a ser observador de la realidad y veas cómo te resuena toda esta información. Algunos dicen que la calidad de la carne de origen animal es necesaria para una salud óptima. Y otras personas, hay otros que abogan por una alimentación, una dieta. Cuando hablo de dieta, hablo de tipo de alimentación, ¿sí? Basada en vegetales, en fuente vegetal. Y a esto, con esta motivación que te hago de empezar a discernir que sí, que no, te animo a experimentar qué funciona en tu cuerpo en este momento de tu vida. Y de esta manera vas a poder ser capaz de dirigirte, de vivir con éxito y de llegar con éxito a la fuente adecuada de proteína que tú necesites, porque no todos necesitamos lo mismo. Cada uno de nosotros es un ser bioindividual. A nivel del cuerpo físico tenemos un cuerpo que es único, al igual que nuestras huellas de los dedos son únicas, entonces tenemos todos requerimientos diferentes. Bien, a continuación te voy a listar, de igual forma, en el sitio web lo vas a profundizar por completo. Vamos a hablar de proteína, de fuente vegetal y de fuente animal. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción y conectar con un poquito de conocimiento. La proteína aporta 4 calorías por gramo. Esto en líneas vegetales. Y la función que tiene la proteína en nuestro organismo es reparar tejidos, es regenerar la masa muscular, es formar hormonas, enzimas, que son necesarias para el correcto funcionamiento del organismo, inclusive para reforzar el sistema inmunológico. Por otra parte, es una fuente secundaria de energía cuando el aporte de carbohidratos y grasas no es suficiente. Bien, al mismo tiempo, la proteína brinda un gran nivel de saciedad y el consumo aumenta, es decir, consumir las proteínas aumenta el metabolismo, ya que en el proceso de digestión se consume más energía que los otros dos macronutrientes. Tenemos micronutrientes y macronutrientes. Los micronutrientes son los minerales y las vitaminas, y los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Los micro y macronutrientes es lo que necesita hoy, porque esto no va a ser así para siempre, al menos hacia adelante, ¿sí? En los próximos años de evolución del ser humano. Hoy nuestro cuerpo funciona a base de carbono y por eso es que hoy necesitamos micro y macronutrientes.
Esto como una información adicional para que lo tengas, no hace falta profundizarlo, pero aproximadamente hay 23 aminoácidos que conforman la mayoría de las proteínas. Pero hay solo algunos, que son 8, que son considerados como los esenciales. Es decir, que cuando hablamos de que son esenciales, significa que nuestro cuerpo no puede sintetizar y debe ser aportado exógenamente con la alimentación y en forma continua, ya que no se almacenan. ¿Sí? Y por otra parte están los aminoácidos no esenciales que se pueden sintetizar a partir de los otros aminoácidos. ¿Sí? Em, Algo que a veces he escuchado muchas veces y te cuento, porque seguramente al introducirte en todo lo que es la conciencia en la alimentación, en la conciencia en la unidad, en la expansión de la conciencia, esto es interesante, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, una proteína es una proteína, independientemente de dónde proviene, independientemente de si proviene de una fuente vegetal, si proviene de una fuente animal, si proviene de algo sintético, como algo elaborado y fabricado químicamente. Y yo te hago una pregunta, y en realidad es una invitación. Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. La energía, la frecuencia que hay en una fuente vegetal es diferente a la energía y a la frecuencia que hay en fuente animal y es diferente a la energía y a la frecuencia vibracional de lo químico. Ni bien ni mal. Aquí no estamos para enjuiciar. No vamos a entrar ya en esa dualidad porque estamos integrando la unidad. ¿Ok? Pero sí es importante empezar a conectar y empezar a percibir la alimentación desde un ámbito frecuencial y vibracional. Entonces ahí hay una gran clave para aquellas personas que tienen una relación quizás con la alimentación un poco conflictiva o codependiente, etcétera, etcétera. Pensemos a ese nivel. Y, por supuesto, cuando ya empezamos a integrar esa perspectiva en nuestra propia vida, en la alimentación, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los órdenes de nuestra vida, nuestra propia realidad comienza a cambiar. Entonces, si bien una proteína es una proteína, la información que trae a raíz de su fuente es diferente y es lo que va a determinar mi propio estado frecuencial, ¿sí? Em, para que conozcas y reconozcas la variedad de fuentes vegetales de proteínas, que esto está todo listado en el sitio web, no te preocupes, sin embargo, quédate aquí recibiendo esta información, ¿sí? La fuente de proteína vegetal la podemos encontrar en los granos. Hay granos integrales como el arroz, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, la avena. Son totalmente diferentes a aquellos granos procesados en cuanto a valor nutricional, ¿sí? Y cuidado también con el trigo, ¿sí? Que contiene gluten. Y el cultivo del trigo de la actualidad no es el mismo que hace unos 100, 200 años hacia atrás, pero bueno, sí hay fuentes. Hay fuente de proteína vegetal a través de los granos que inclusive la quinoa es un claro ejemplo de contener todos los aminoácidos esenciales. Por otra parte, tenemos el grupo de los frijoles, ¿sí? Tenemos frijoles pequeños, los frescos, como los mungo, que son los mung, que son unos pequeñitos de color verde, los atsuki. Todo lo que esté relacionado a los frijoles son todos fuente de proteína. Para poder digerirlos mejor, si no estás muy acostumbrada o acostumbrado a consumirlos, yo recomiendo remojar los frijoles, las legumbres, las leguminosas, los granos, las semillas, los frutos secos. Siempre es conveniente remojarlos y, e inclusive hay un sector de cómo cocinar legumbres en el artículo en el blog para que puedas ver cómo hacer en caso de que sufras de inflamación de hinchazón o que generen gases. Que eso
te invito a que lo podamos revisar también, porque no es normal que se generen gases, ¿sí? Por otra parte, tenemos la soja, el tempe, el tofu, tenemos la leche de soja, ¿sí? Pero en este caso, con respecto a la soja, va a depender qué tipo de grano consigues, dónde estés geográficamente ubicado, porque la soja suele ser un grano que está genéticamente modificado. Entonces, si vamos a consumir soja, lo que te recomiendo es que, o el tofu inclusive, que sea orgánico y que sea no GMO, es decir, que no sea genéticamente modificado, inclusive la leche de la soja. Y prueba cómo cae la soja, porque no a todos los cuerpos y a todos los organismos nos asienta bien. Tenemos las nueces, que también son fuente de proteína, aunque muchas veces se las considera como fuente de grasas, que también lo son. Tienen muchos nutrientes que aportan las nueces. Se considera como una grasa en lugar de proteína, pero contiene. Lo que sí, te cuento que quizás esto es un dato curioso, el maní es de hecho considerado una leguminosa, que es el que más contenido proteico tiene. Ahora bien, ojo con las mantequillas de maní que compramos, que ya están elaboradas. Ojo, el maní es para observarlo, es para consumirlo de manera esporádica, porque también eso puede llevarte a generar algún tipo de inflamación o a un tipo de alergia, desarrollar un tipo de alergia, y más si consumimos las mantequillas de maní que están procesadas, que verdaderamente a veces para hacerlas utilizan aceites que ya están muy sobrecalentados y no terminamos de consumir verdaderamente los beneficios que contiene el maní, simplemente puede ser un puñadito pequeñito de maní, tal cual como una nuez, y está perfecto. También tenemos las barras de proteínas, que existen diferentes calidades. La mayoría contienen muchos químicos, muchos edulcorantes artificiales, todo lo que, lamentablemente, en estos tiempos modernos, todo lo que esté procesado y envasado tiene muchos químicos, tiene muchos edulcorantes, tiene muchos tipos de azúcares artificiales. Si nos ponemos a identificar y a leer las etiquetas de los productos, te invito a que lo hagas cuando vas a comprar, por ejemplo, en este caso, una barra de proteína e identifiques cuántos ingredientes tiene. El primer ingrediente que esté listado es el que mayor contenido tiene en esa barra, por ejemplo. Si en una barra de proteína, en el listado de ingredientes, el primer ingrediente dice avena, significa que en esa barra de proteínas, el ingrediente que más contenido tiene es la avena, ¿sí? Y en caso que no estés seguro de lo que estés consumiendo, lo puedes hacer de manera casera. En la internet hay infinidad de recetas de barras de proteína, proteicas, súper saludables, caseras, buenísimas, con un montón de nutrientes. Te animo a ir por eso. También tenemos los polvos de proteína. En este caso, si los consumes, yo te recomiendo consumir aquellos que contengan ingredientes de alta calidad y no se recomienda tomarlos todos los días. Es mejor consumir comidas, alimentos integrales, reales, naturales, como fuente de proteína, como todo lo que te estuve comentando anteriormente. Los polvos de proteína se encuentra en lo que es la whey protein, que es un producto que se utiliza exclusivamente por atletas de alto rendimiento y físico-culturistas, pero bueno, en los últimos tiempos el consumo de la población en general ha aumentado, ¿sí? Muchas personas lo están consumiendo. En este caso hay ciertos pros y contras respecto a este polvo de proteína que te invito a que lo puedas encontrar y lo puedas desarrollar y leer específicamente si es tu caso, si es tu caso que lo consumes o estás interesado o interesada en empezar a consumir. Te recomiendo que puedas leer esta información que está en el sitio web para saber también cuál consumir, porque no todas son iguales. Otra fuente de proteína es el seitán, que es también conocido como la carne de trigo. El seitán es un producto alto en proteína que se elabora con el gluten del trigo.
esto es gluten puro y que no es apto para personas sensibles al gluten. Inclusive estás haciendo en un proceso de desintoxicación o de desparasitación, el seitán no es recomendable por esto que estamos hablando de que tiene un gran alto contenido de gluten. En este grupo también de fuente vegetal de proteínas tenemos a los vegetales de hoja verde, el brócoli, la espinaca, el kale, el bok choy, la rúcula, la lechuga, la hoja de mostaza, etcétera. Todos contienen proteína, además de muchos micronutrientes, vitaminas y minerales, fibras, etcétera. Y como por última parte, en lo que sería este grupo, ¿sí? De fuente vegetal de proteínas tenemos las semillas, todas las semillas. Algunas de ellas te las menciono, pero seguramente tú las sabes. Tenemos las semillas de chía, de linaza, de cáñamo, calabaza, de girasol, de ajonjolí. Y algo que siempre destaco, como te dije anteriormente, es hidratarlas, ¿sí? Para que de esa manera podamos obtener todos los nutrientes. Inclusive, si te haces una barra proteica y quieres agregarle semillas, también le puedes agregar y te haces una super barra proteica casera que la puedes utilizar si para entrenar, la puedes utilizar como snack, la puedes utilizar en los momentos que tengas ganas de comer algo rapidito, tal vez porque no tienes mucho tiempo para elaborar. Bien, vamos con el otro grupo, que es fuente animal de proteínas. Y en este caso están las carnes. Cuando hablo de carnes me refiero a todo tipo de carnes, ¿sí? Carne animal. Comúnmente el consumo de carne incluye lo que es el pollo, el pavo, el pato, el cordero, la carne de res, el búfalo, el avestruz y los animales de casa. Siempre que alguien me dice, Flor, yo consumo fuente animal de proteína, genial, está perfecto. Opta, lo que sí te voy a recomendar es que por favor te asegures que sea una buena calidad y que de lo posible sea orgánico o de pastoreo. Es decir, que el animal haya estado libre de jaula y que se haya alimentado en lo posible de pasto, ¿sí? Porque bueno, las condiciones hoy en día, los criaderos hoy en día son bastante diferentes a lo que han sido años atrás, y esto lo digo por experiencia personal, porque he tenido la experiencia de trabajar en el campo con vacas, que eran vacas lecheras en este caso, no eran eh, de carne, sino que eran vacas lecheras, y he tenido la experiencia de ver cómo es la industria. Si bien hay de todo en la forma de criar a los animales, te invito a que seas como cuidadoso en la fuente, en el tipo de fuente que estás eligiendo, ¿sí? Bien. Tenemos por un lado las carnes rojas. Los cortes magros, normalmente se le quita la parte de la grasa visible y hay gran cantidad de grasa intramuscular, es decir, entre las fibras, que es la grasa invisible, y se trata predominantemente de grasas saturadas, es decir, las grasas malas. Las carnes rojas contienen aproximadamente un 20% de proteína en promedio, con un porcentaje de grasa que va a oscilar entre 2 a 20%. Por ese motivo se recomienda reducir el consumo e intentar optar por carnes blancas, ¿sí? Como es el pollo, como es el pescado. De preferencia, lo recomendable en esto que es este grupo de carnes rojas es el pecheto, que es más magro, el lomo o la colita de cuadril. Por supuesto, va a depender en el lugar geográfico que te encuentres, en el país que te encuentres, cómo son estos tipos de cortes de carne. Em, en el caso que a la tolerancia de estas carnes, si no se digieren de una manera adecuada, pueden permanecer en el tracto digestivo por más tiempo, pudiendo alterar la flora intestinal, es decir, la microbiota, por un proceso que se sufre de putrefacción. Por eso es recomendable también disminuir si se sufre algún tipo de condición gastrointestinal. Es decir, que si estás teniendo alguna situación gastrointestinal, reflujo,
em, intestino inflamado, intestino permeable, el SIBO y distintos síntomas y diagnósticos que se desarrollan en el tracto digestivo, lo que te voy a recomendar es que primero vengas a una consulta de coaching, por supuesto, para evaluar tu caso en particular, pero ir reduciendo la ingesta de carnes rojas a lo largo de la semana. Por otra parte, tenemos el pollo y el pescado, que son considerados carnes blancas. Es importante también en este caso, respecto al pollo, ver también el criadero de ese animal, qué tipo de crianza ha tenido, porque esa es la información, recuerda, frecuencia, energía y vibración que va a estar ingresando en tu cuerpo, ¿sí? Respecto a los pescados, también hay pescados rojos, hay pescados blancos, hay enlatados, hay ahumados. Yo te recomiendo evitar lo que venga enlatado y evitar aquellos pescados altos en mercurio, ¿sí? En el caso de los pescados blancos o magros, tenemos, por ejemplo, el congrio, la corvina, la merluza, el lenguado, el róbalo, el peje gallo, el abadejo, el mero, el brótola, el surubí, el bacalao, el halibut y el pejerrey, ¿sí? Y los que son semigrasos, tenemos un ejemplo que es el atún rojo, lisa, la caballa, la trucha arcoíris, pescados azules o grasos, ¿sí? Que tienen un porcentaje mayor a un 10% de grasa, está lo que es el salmón, las sardiñas, el bonito y la paloma. Bien, dentro de este grupo de fuente animal de proteína también tenemos los huevos. Una fuente de proteína rápida, es práctica, es accesible, eh, es un alimento que es proteico y que tiene un gran porcentaje de proteína. Hay muchas personas que son vegetarianas pero consumen huevos, ¿sí? Que para que tengas una idea, un huevo entero aporta entre 5 gramos de grasa y 7 gramos de proteína. En este grupo también entran los lácteos, porque claramente los lácteos vienen de su origen animal, ¿sí? Hay muchas personas que tienen una cierta intolerancia a la lactosa, por lo tanto, si tú sueles consumir lácteos y estás en una inflamación, en caso de que, por ejemplo, hagamos un proceso de desintoxicación o desparasitación o de mejora para mejorar tu estado de salud física, los lácteos los vamos a ir suspendiendo, los vamos a suspender, ¿sí? Más que nada para que tu cuerpo se desinflame, tu cuerpo se desintoxique, y en caso que luego quieras incorporar nuevamente el lácteo, veas cómo se siente, ¿sí? Eh, Idealmente, lo que recomiendo siempre es conseguir lácteos que sean orgánicos, porque de esta manera estaríamos evitando la hormona de crecimiento y antibióticos que han estado en los animales, ¿sí? Eh, los lácteos incluye la leche, el yogur, los quesos y también, gran tema con los quesos, porque yo sé que hay muchas personas que les gusta mucho el queso. eh, Observar, observar cómo tu cuerpo procesa esa información. Culturalmente, si vienes de una cultura donde el queso es un aliado en la cocina, te invito a que, bueno, a que puedas observar cómo tu cuerpo está y reacciona cuando eliminas los alimentos por un periodo de tiempo. Pero ¿por qué hago esto? Aunque mi intención siempre es ser lo más neutral posible, es para que puedas identificar si hay alimentos que te están inflamando o no, ¿sí? Y las abejas también están dentro de lo que es la fuente animal de proteína. En este caso tenemos el polen de abejas, la jalea real, que es la miel, ¿sí? Se digiere muy fácilmente y su valor nutricional es bastante elevado. Las personas que también son vegetarianas, no todas, por supuesto, suelen consumir huevos, como te contaba anteriormente, y lo que es la miel o el polen que proviene de las abejas. Esta información está sumamente detallada y contiene más información. También se menciona un poco de lo que es la cultura no vegetariana, ¿sí? Es decir, no ser vegetarianos, ya que, por supuesto,
de manera histórica y cultural, hay muchas culturas que han consumido proteína animal desde siempre, ¿sí? Y esa información también está en nuestras células, porque también nosotros somos descendientes, ¿sí? De estas culturas. También es una cuestión, una decisión personal, y también es como que hay que tener conciencia con lo que el cuerpo necesite. No hay ni bien ni mal en este proceso de la alimentación, en este proceso de la salud consciente. Aquí la idea no es entrar en una dualidad, como te mencionaba anteriormente, sino simplemente ser conscientes de la frecuencia de la energía y la vibración que los alimentos te están trayendo, ¿sí? Em, Toda esta información está en el sitio web, como te decía, www.mfmindful.com. Lo puedes buscar con la lupita en lo que es proteína, guía completa, o simplemente la palabra proteína, y te va a aparecer toda esta información para que puedas expandir tu conocimiento, para que puedas volverte soberano, volverte soberana de tu propia salud. La intención a través de este espacio y a través de mi rol en el servicio es acompañar el proceso para que puedas identificar lo que necesitas, cuándo lo necesitas y en qué momento lo necesitas, porque inclusive no siempre vamos a necesitar lo mismo. El cuerpo tiene necesidades, el cuerpo tiene síntomas, el cuerpo se expresa. Y si estamos atentos a esas necesidades, a esos síntomas y a esas expresiones que el cuerpo revela, es cuando podemos conectar con esa información y poder hacer los pasos necesarios para volver a equilibrar nuestra salud. Te agradezco mucho por estar aquí compartiendo este tiempo conmigo. Soy Flor, coach nutricional y lectora de registros akáshicos, y cualquier inquietud, por supuesto, te invito a generar un encuentro de coaching. Un abrazo.